Es medianoche. El silencio aquí no es vacío. Es pesado, como la presión del agua en el fondo del mar. Este edificio, ahora conocido como el comedor de la esquina, ha servido comida, sí, pero su plato principal siempre ha sido el terror. No estoy hablando de leyendas urbanas susurradas entre meseros. Hablo de la sangre seca bajo las baldosas y del frío que te perfora la nuca sin importar el clima exterior. La última clienta que salió huyendo de aquí no gritó por lo que vio en el espejo del baño, sino por lo que sintió. Dijo que era como si alguien o algo hubiera metido las manos en su pecho y apretado sus costillas hasta asfixiarla, sin siquiera tocarla. En este momento, mientras instalamos las cámaras infrarrojas, la atmósfera nos confirma lo que la historia ya nos había gritado. Estamos en un lugar donde el dolor no se evapora, se adhiere, se pudre. Y esta noche vamos a darle voz. Si buscas pruebas irrefutables, si quieres sentir el miedo que paraliza la médula espinal, quédate. Ya estamos encerrados. Este no es un edificio viejo con historias normales de goteras y polvo. Este lugar tiene memoria celular. Antes de ser el comedor, a principios de los años 50, fue la casa de un prestamista notorio llamado Don Rodrigo. Un hombre que cobraba sus deudas con carne y alma. La leyenda local, respaldada por viejos reportes de policía no resueltos, afirma que Don Rodrigo no solo administraba su negocio desde la cocina, sino que ahí mismo, detrás de la pesada puerta de la despensa, que extrañamente nunca lograron quitar en las remodelaciones, se deshacía de los que no podían pagar. No eran accidentes. Eran ejecuciones silenciosas. El terror de aquellas víctimas, la indignación y el absoluto desamparo se imprimieron en el cemento. Esos gritos, ahogados por los muros, se quedaron. Cuando se remodeló para convertirse en restaurante, los dueños intentaron blanquear el pasado con pintura nueva y mesas de madera brillante, pero el olor metálico, sutil, a óxido y desesperación, nunca se fue. Es el olor del crimen que ha fermentado. Las cocinas modernas y el flujo de clientes solo lograron enmascarar temporalmente la verdad. Los espíritus aquí no buscan asustar, no se manifiestan con sábanas blancas. Buscan justicia, y el sistema que los ignoró en vida es el mismo que ahora los atrapa, condenándolos a repetir su agonía, exigiendo que cada nuevo ocupante, sea cliente o chef, pague el precio de la impunidad de Don Rodrigo. El contexto es simple. Estamos sobre un cementerio que finge ser un negocio. El contexto es el trauma. Y el trauma, créanme, tiene dientes. El incidente que nos trajo aquí fue la desaparición de un joven mesero, Marcos, hace 3 meses. No fue un simple abandono de puesto, ni una fuga. Marcos, según los compañeros, era el alma del lugar, pero empezó a cambiar. Se le veía pálido, hablando solo, y siempre, invariablemente, mirando fijamente la esquina del pasillo que lleva a la antigua despensa de Don Rodrigo. El último turno de Marcos terminó abruptamente. A las 3:15 de la mañana, mientras cerraba la caja, la alarma de movimiento en el sótano se activó y la cámara de vigilancia capturó un destello de luz fría proveniente de esa despensa. Cuando el gerente bajó a revisar, la puerta estaba abierta. Solo la encontramos así en los días de limpieza profunda. Nadie. Pero lo verdaderamente perturbador no fue el vacío. Fue el frío que detectaron los termómetros ambientales. Una caída de 20 grados Celsius en cuestión de segundos, concentrada justo en el umbral de la despensa. Y sobre el mostrador de la cocina, perfectamente doblada, la camiseta de Marcos. Limpia. Su celular y billetera estaban intactos en su casillero. Marcos se evaporó, dejando solo un rastro de frío y una camiseta de uniforme. Es el patrón del depredador. Desorientación total. Se llevó al individuo, pero dejó un mensaje claro. La casa sigue cobrando. No hay cuerpo, no hay huida,
solo la certeza de que algo invisible y violento lo arrastró a un lugar que no está en este plano. Eso es el incidente, una absorción. La mayoría de los antiguos empleados y la policía, cuando investigaron la desaparición de Marcos, recurrieron al cianuro del sentido común. Fuga por deudas, renuncia abrupta, o el típico se fue con otra mujer. El ceticismo aquí es la armadura del miedo. Es más fácil asumir la irresponsabilidad humana que aceptar que hay fuerzas que operan fuera de nuestro entendimiento y que son genuinamente hostiles. Pero ignoremos las justificaciones fáciles y observemos los datos crudos. Cuando el equipo forense de la policía midió la actividad eléctrica en el área de la despensa de don Rodrigo, sus equipos se saturaron. Los EMF, campos electromagnéticos, se dispararon a niveles que exceden los límites industriales sin que hubiera una fuente de energía obvia cerca. La respuesta oficial fue falla del cableado antiguo. Es una negación cómoda. Nosotros sabemos que la alta actividad electromagnética es la firma energética de algo que está luchando por materializarse, algo que requiere una cantidad masiva de energía para interactuar con nuestro plano físico. La realidad no es una casualidad técnica. El verdadero escepticismo debe cuestionar por qué la policía ignora estos picos. Es porque el sistema solo puede procesar crímenes que dejan huellas dactilares y ADN, un fantasma vengativo, un remanente emocional de un crimen del pasado. Es demasiado incómodo. Para nosotros, sin embargo, esos picos de EMF son la confirmación de que don Rodrigo y sus víctimas siguen enfrascados en una guerra que se libra, centímetro a centímetro, en la cocina de este restaurante. No es un mal recuerdo, es una manifestación activa. Nuestro método esta noche no es simplemente esperar y documentar, es provocar. El miedo es la carnada y la indignación histórica es el anzuelo. Hemos instalado 4 puntos de monitoreo cruciales. El primero, en la vieja despensa, con una cámara térmica apuntando directamente a la pared donde se dice que don Rodrigo escondía sus herramientas. El segundo, en la caja registradora, donde Marcos fue visto por última vez. Pero la estrategia clave se centra en la cocina principal. Hemos colocado un grabador de EVP, fenómeno de voz electrónica de banda ancha, junto a una réplica exacta de la vieja máquina de sumar que don Rodrigo usaba para calcular sus intereses. Esto no es teatro, es resonancia. Creemos que la alta carga emocional de los espíritus está ligada a los objetos de su tormento. Al introducir esta máquina de sumar antigua, estamos creando un puente, un punto focal de su trauma financiero y su ira. Además, he dejado una ofrenda calculada en la mesa central. Una copa de coñac y un billete antiguo de alta denominación, ambos elementos que habrían sido objeto de deseo y resentimiento en los años 50. Queremos que el residual energético del prestamista se active por avaricia o arrogancia, mientras que el dolor de las víctimas reaccione a la justicia pendiente. No estamos pidiendo que se manifiesten. Estamos creando un escenario para que repitan la dinámica que los condenó. En lo paranormal, la historia se repite, y lo que estamos buscando es la repetición de un asesinato. La primera señal irrefutable no llegó como un grito, sino como una instrucción. Alrededor de las 2:40 de la mañana, mientras el equipo revisaba las lecturas de EMF cerca del punto de ofrenda, la grabadora de EVP capturó un susurro en una frecuencia ultra baja. No era ruido blanco, ni interferencia de radio. La voz era áspera, grave, sonando como si viniera de una garganta llena de ceniza, y articuló una sola palabra: paga. Lo impactante no fue la palabra en sí, sino su procedencia. La voz se detectó con máxima intensidad justo al lado de la vieja máquina de sumar. Esta fue nuestra primera prueba concreta. Don Rodrigo sigue obsesionado con el cobro. Es un espíritu de avaricia pura, su mente residual atrapada en la tarea de prestamista.
Minutos después, la cámara térmica en la despensa se activó con una anomalía. Justo en el centro del pasillo de la despensa, donde no hay ventilación ni corrientes de aire, apareció una mancha negra, de unos 50 centímetros de diámetro. No era una persona, ni un animal. Era un pozo de energía que irradiaba frío extremo, llegando a 0 grados Celsius. Esta mancha se movió, lentamente, hacia la puerta. La lógica dicta que un objeto no puede congelarse en una habitación a 20 grados, a menos que una fuerza externa esté drenando la energía térmica del ambiente para manifestarse. El paga fue el aviso, la mancha de frío fue la ejecución. Este frío extremo es la firma de las víctimas, la desesperación congelada que se manifiesta cuando el depredador, Don Rodrigo, se activa. Tenemos el conflicto, y estamos en medio de él. La mecánica de esta posesión es más que un simple fantasma en un ático. Es una retroalimentación de dolor. Los espíritus de las víctimas, la energía de la deuda impaga y el miedo final están ligados a Don Rodrigo por la injusticia de su muerte. No pueden ascender porque su verdugo sigue atado al lugar por su propia avaricia. Cuando Don Rodrigo, el espíritu prestamista, se activa con el concepto de cobro, ejemplificado por nuestra máquina de sumar y el billete, él exige energía del ambiente para manifestarse. Pero en lugar de cobrar dinero, él cobra algo más fundamental: la fuerza vital, el chi, de quien esté cerca. Esto explica lo que le pasó a Marcos. El mesero, al pasar horas en el mismo espacio, se convirtió en una batería involuntaria. Las víctimas, a su vez, usan la manifestación de Don Rodrigo para expresar su propio dolor, creando el efecto secundario del frío extremo. El aire se congela por la desesperación residual de quienes murieron asfixiados por su propia sangre o por el horror. El restaurante opera sobre un bucle de trauma. Cada vez que alguien entra, activa ese ciclo. Los dueños y clientes solo ven la decoración y el menú. Nosotros vemos el campo de batalla donde un espíritu exige la muerte, Don Rodrigo, y otros exigen ser escuchados, las víctimas. Es un motor de resentimiento eterno. La energía de la angustia de los vivos alimenta la capacidad de manifestación de los muertos. Por eso el miedo que sienten los clientes es tan paralizante. Están pagando una deuda ajena con su propia estabilidad emocional. Ignorar esta verdad tiene una consecuencia física e inmediata. No hablamos de mala suerte o de un negocio que fracasa. Hablamos de desgaste vital. Los antiguos dueños, los que inauguraron el restaurante, terminaron divorciándose y con serios problemas de salud mental, reportando insomnio crónico y la sensación constante de estar siendo observados. Eso no es casualidad. Cuando una entidad drena energía como lo hace Don Rodrigo, el cuerpo humano responde con fatiga extrema, depresión y, eventualmente, enfermedad física. El caso de Marcos no fue el único. Revisando los archivos, encontramos que el chef anterior renunció después de cortarse la mano 3 veces en una semana, a pesar de tener 20 años de experiencia. Reportó que el cuchillo simplemente se movió. Si la gente sigue yendo a este restaurante, si los dueños continúan operando sobre este nexo de dolor, no solo alimentarán a la entidad de Don Rodrigo, sino que se expondrán a un robo energético constante que los dejará como cáscaras vacías. El verdadero riesgo de ignorar una posesión tan arraigada no es ver un fantasma, es convertirse en un espectro en vida, despojado de su alegría y salud, volviéndose frío y apático, el precio de la deuda que el edificio exige. Lo que no se resuelve en el plano histórico, se cobra en el plano físico de quienes habitan el presente. Y la factura se paga con años de vida. Mientras revisábamos las grabaciones de la cámara infrarroja en la despensa, justo donde antes vimos la mancha de frío, detectamos algo más. Un fenómeno de luz anómalo conocido como orbs. Pero estos orbs no eran esferas translúcidas de energía.
eran puntos de luz roja pulsante, moviéndose erráticamente y muy rápido, como moscas atrapadas en un frasco. Este es nuestro segundo gran misterio. ¿Quiénes son estas luces rojas? Inicialmente pensamos que eran las almas de las víctimas, pero su movimiento frenético y su color agresivo sugieren otra cosa. Una de las luces rojas se detuvo brevemente sobre la puerta de la despensa y, en ese instante, el EMF volvió a dispararse. Simultáneamente, la grabadora de EVP capturó una nueva voz, diferente a la grave de don Rodrigo. Esta voz era aguda, juvenil, y parecía estar gritando a lo lejos, pero la palabra se cortó. Solo escuchamos: Ayú. Conectamos los puntos. La voz juvenil podría ser Marcos. La entidad de don Rodrigo lo absorbió, pero no lo aniquiló. Lo atrapó, probablemente, como otra víctima más para perpetuar el ciclo de tormento. Las luces rojas, entonces, no son solo espíritus, son los activos de don Rodrigo, las almas de sus deudores pasados que, ahora atrapados en el umbral, se han convertido en guardianes involuntarios, o quizás en señales de advertencia desesperadas para los vivos. Es un sistema de terror jerárquico. Don Rodrigo es el carcelero, y Marcos es la nueva adición a su sombría colección. Este restaurante no es un caso aislado. Es un microcosmos de un patrón histórico mucho más grande: la materialización de la injusticia. Pensemos en las grandes plagas o hambrunas, los sitios donde el poder económico aplastó a la gente común. Estos lugares no solo dejan ruinas físicas, sino densas cargas emocionales que se adhieren al plano. Don Rodrigo, el prestamista que asesinaba a sus deudores, es el arquetipo del opresor que no paga sus crímenes. La impunidad, al no ser resuelta por la ley humana, se solidifica en una energía parasitaria que alimenta a la entidad. Es por esto que los lugares con historias de explotación brutal son imanes para la actividad paranormal más agresiva. No es solo que alguien murió ahí, es que murió sin justicia. El comedor de la esquina es un recordatorio sombrío de que la maldad humana tiene una vida útil mucho más larga de lo que creemos. Si la sociedad ignora las heridas históricas, si se permite que el mal sea enterrado bajo nueva pintura y nuevos nombres de negocios, esos crímenes encuentran una manera de manifestarse y cobrar sus propias deudas. El terror de este restaurante está anclado en la certeza de que el dinero y la crueldad pueden trascender la muerte. Estamos viendo la manifestación literal de la codicia que se negó a abandonar su puesto, convirtiendo un punto geográfico en una prisión eterna para sí mismo y para sus víctimas. Es el ciclo del abuso, sin fin, encapsulado en 4 paredes. El legado de este lugar no será la gastronomía ni la nostalgia, sino la advertencia. Si la investigación se detiene aquí, la cocina seguirá hirviendo a fuego lento el resentimiento. El restaurante cerrará, sí, pero el pozo de energía permanecerá. La entidad de don Rodrigo no necesita meseros o clientes para existir. Solo necesita un punto geográfico fijo donde pueda ejercer su control. En las ruinas futuras de este comedor quedará grabada la lección más dura sobre lo paranormal: que la maldad, cuando es suficientemente intensa y deja cabos sueltos, se vuelve geométrica y física. Quienes compren este terreno, quienes intenten construir o habitar de nuevo, heredarán el miedo, la deuda y la sed de energía de don Rodrigo. La tierra misma está contaminada. La única forma de detener este ciclo no es la limpieza espiritual superficial, es la confrontación histórica y la anulación del trauma. Este lugar necesita ser excavado, física y emocionalmente, hasta que se encuentre la verdad de las muertes, hasta que los nombres de las víctimas sean recordados y don Rodrigo pierda la impunidad que lo mantiene anclado. Lo que hoy es un restaurante, mañana será un monumento al hecho de que hay deudas que se pagan con terror, y que el pasado nunca es pasado, simplemente espera su turno para volver a cobrar. Hemos documentado el paga,
la mancha de frío, los picos de EMF y el grito de ayú de lo que creemos es el mesero Marcos. Lo que hemos visto aquí no es una alucinación, es evidencia de un crimen que se sigue cometiendo. Don Rodrigo sigue operando. Su avaricia lo convirtió en un ancla de terror, y el dolor de sus víctimas lo mantiene fuerte. La oscuridad de este edificio es la oscuridad de la historia no resuelta. La próxima vez que escuches una historia de un restaurante encantado, no pienses en platos voladores. Piensa en la posibilidad de que estés parado sobre un lugar de agonía, donde una entidad parasitaria está drenando la energía vital de los vivos. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que el terror verdadero no es ficción. Está justo debajo de la superficie, esperando el momento de cobrarse la siguiente deuda. ¿Qué harías con esta evidencia? ¿Cerrarías el comedor para siempre, condenando a don Rodrigo a la soledad eterna, o intentarías liberar a las almas atrapadas? ¿O acaso el miedo te haría voltear la cara, dejar la puerta de este infierno entreabierta para la siguiente víctima? Comenta abajo. Si pudieras enfrentarte al espíritu de don Rodrigo, ¿qué le dirías para romper este ciclo de miedo y deudas? El silencio es el peor enemigo.